Muchas gracias, Marcela. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, como ya lo indicó Marcela, mi nombre es Alejandro Limón Pérez y soy ingeniero de servicio técnico aquí en FIMER, ¿vale? Vamos a iniciar con la presentación. Como pueden ver aquí en la primera pantalla, tenemos lo que es el título, principales factores que limitan la potencia de salida en inversores FIMER. Vamos a proceder con la primera diapositiva. Ok, listo. Ok, vamos a empezar con unos conceptos básicos. Muchos de nosotros ya conocemos estos conceptos, sin embargo, es clave, ya que en base a estos conceptos básicos parte a problemas mucho más específicos o bien para realizar cálculos o diseños que conforman lo que es el sistema fotovoltaico y allí interviene lo que es los paneles, los inversores, controladores. Entonces, aquí, bueno, yo muestro estas dos imágenes que podemos ver, las cuales me parecen bastante claras para poder explicar, pues, cada uno de estos conceptos. Aquí, por ejemplo, vemos que lo que es el voltaje y la corriente, normalmente también llamada el voltaje como tensión en algunos autores. El voltaje es esa fuerza con la que manda lo que es el flujo de la corriente. Como podemos ver en la imagen, las 2 personitas adentro de esta, tubería simulando ese flujo que existe en la electricidad. Vemos que el voltaje se encarga de poder, mandar esa fuerza al flujo, de las cargas, mientras que existe igual, bueno, resistencia a los circuitos que se encargan de la oposición a la misma. En cuestión de la temperatura, estos también son factores, importantes, de los principales, que vamos a poder ver en lo que es el derrateo o bien la limitación de potencia en los inversores. La temperatura, si, como un concepto general, es esa medida escalar en la que la energía cinética es medida por ser redundante, ¿vale? Aquí la diferencia que a veces se tiene con respecto al calor es que, a diferencia del calor, el calor transmite, tiene esa transferencia de un cuerpo a otro. ¿Vale? Por eso luego la expresión de que, me estás dando calor, que usamos muy comúnmente aquí en México. No sé si igual, en su país tengan alguna frase parecida en la que puedan utilizarla. Entonces, la temperatura más que nada es esa magnitud escalar, mientras que el calor es esa transferencia entre 2 cuerpos. Okey, aquí, como les comentaba, el primer, factor es el voltaje. Aquí va a depender, principalmente del dimensionamiento y bien del diseño que se tiene, en la instalación. Como podemos ver aquí en las imágenes, el derrateo se puede dar por 2 principales razones en el voltaje. Uno es que es bastante bajo, o bien la otra es que es, bastante alto, lo cual el que tengamos un voltaje alto también, propicia que exista un derrateo por temperatura, ya que está sometido a grandes cantidades de calor, lo que es, la instalación. Aquí en la gráfica, como podemos ver, un ejemplo es, de nuestros inversores uno que son residenciales. Permítanme un momento, aquí, en el cual podemos ver que tenemos aquí 4 gráficas. Tenemos la que está de 3 kilos en color rojo, de 4 en color amarillo, 4,6 en color azul y la quinta que es color verde, ¿vale? Aquí podemos ver que todas empiezan, algunas en 150 volts, menor a esta empiezan a tener cierta limitación de potencia. Y como, bueno, como indica, si obviamente va, decreciendo este valor, podemos ver que en el ejemplo de lo que es la gráfica de color rojo, en un inversor de 3 kilos, si tenemos entre 100, 120 volts en la entrada, el máximo que nos va a estar entregando este inversor es de 2 kilos aproximadamente. No va a pasar, de ello. Para lo mismo, sucede en lo que es permítanme como minimizar esto, listo. Lo mismo sucede cuando tenemos un voltaje bastante alto, vemos que a partir de los 550 empieza a tener un derrateo lo que es, los inversores. Y volviendo al mismo ejemplo, en el inversor de 3 kilos, podemos ver que a partir de los 550, de igual manera, el inversor se empieza a limitar solamente a 2 kilos de potencia.
Mm, ok. Aquí las ventajas de los inversores, en su mayoría de los inversores que hay en el mercado, incluyendo FIMER, el MPPT, como su nombre lo indica, es el seguidor de punto de potencia máxima, ¿vale? Lo que es el MPPT también funciona para regular lo que es el voltaje y la corriente. Muchas veces nos ha tocado casos en los que nos dicen, ¿sabes qué? A circuito abierto tengo en mi sistema cierto voltaje y cuando yo mido en las terminales directamente en el inversor, en sus conexiones tengo un menor voltaje. Esto sucede por el mismo funcionamiento y el algoritmo con el que está programado los MPPT. Un claro ejemplo aquí para ilustrarlo, lo pongo en la imagen que pueden ver del lado derecho, en el cual vemos cómo es que empieza a disminuir. Aquí podemos tomar lo que es el voltaje como la gráfica en relación al punto X, que es la gráfica horizontal. Y aquí, bueno, en este caso tenemos que la potencia la tenemos en vertical, pero puede también ser lo que es la intensidad o la corriente. Entonces, dependiendo de lo que es la irradiación y el clima, el que tengamos en la temperatura, ya que afecta si es en un ambiente frío, un ambiente con mayor temperatura, si hay más viento, si hay nubosidad, todo esto. Entonces, lo que es el MPPT empieza a decir, ¿sabes qué? Si vemos, va en retroceso, ¿no? Igual en la gráfica del lado izquierdo podemos ver que el máximo punto lo encuentra en lo que es la cresta de la gráfica, pero vemos que eso está aproximadamente como a 16 volts en el ejemplo. Entonces, el MPPT empieza como en programación, empieza a reducir ese voltaje, empieza de uno, otro, otro, y es lo que vemos ese efecto de que cuando llega a la cima, él baja un poco más, entonces se da cuenta de que ya está por debajo y regresa al punto máximo, ¿vale? Es más que nada lo que es el funcionamiento y las ventajas de que tengan varios MPPTs como nuestros inversores es en los PBS 60 tenemos 3, en los PBS 120, que igual las personas que pudieron asistir ahí en la expo de manera presencial pudieron conocer los productos. Es que entre más MPPTs, igual podemos hacer que el sistema llegue a su máxima potencia, ya que si, por ejemplo, algunos paneles por la mañana presentan sombreado por algún objeto que tengamos, o bien por la orientación hay que colocarlos de cierta manera. Al ser independientes, podemos tener diferentes arreglos de los paneles. Puede que en uno tengamos 10, en el otro MPPT tal vez 15, en el otro 20. Entonces, esto va a ayudar a que también maximice lo que es la potencia de los inversores. Ahora, como les comentaba hace un momento, una disculpa, como les comentaba hace un momento, al tener un voltaje tan alto, igual esto produce, bueno, que ese derrateo por temperatura. Como sabemos, bueno, esto afecta a todos los aparatos electrónicos, entonces también con los que están hechos los inversores también se ven afectados. Si bien es cierto que en condiciones de temperatura ambiente podemos tal vez alcanzar a 50, 51 grados, las celdas sí llegan a alcanzar una temperatura superior, ¿vale? Y igual del lado izquierdo yo les muestro gráfica, me parece sí, es de un PBS 60, en el que vemos que obviamente a temperatura por normas, bueno, los códigos de estándar a 25 grados, pues va a trabajar súper bien, ¿no? Pero no siempre se tienen esos 25 grados. Entonces, también depende del día, si es un día soleado, va a ir aumentando esa temperatura y aquí por ende vemos que a partir de los 45 grados en adelante empieza a tener esa limitación de potencia. Entonces, al momento de nosotros igual hacer lo que es un diseño con nuestros paneles, hay que tener en cuenta estos puntos, ya que también los paneles se ven afectados por esta limitación de potencia. Y esto a su vez, al estar limitados a que pueda haber más voltajes en el panel en un clima frío o menos voltaje por un clima caliente o cálido,
Esto se va a ver afectado en el voltaje de entrada del inversor. Entonces, aquí, bueno, algunos puntos que yo, considero igual para que podemos tomar como tips al momento de realizar lo que es la instalación y algunas, causas de por qué, se tiene esta limitación de temperatura, es que el inversor no está disipando correctamente ese calor, ya sea porque está, tal vez hacia donde están sus ventiladores del inversor, hay obstáculos o está muy junto de lo que es el espacio, entonces no permite que los ventiladores, enfríen lo que son los componentes. Eso, ese es, como la primera, causa. La segunda es que el inversor está expuesto directamente a la luz solar, que no exista alguna techumbre o alguna, limitante que no esté dándole todo el tiempo el sol al inversor. Eso también puede provocar que el inversor se limite. Si se encuentra alguna altitud desfavorable, esto quiere decir que a cierta altitud, obviamente, la densidad del aire es menor y por ende no enfría correctamente los componentes, ya que la densidad es menor. O bien, si está operando, como les comentaba, a un sobrevoltaje, ya que al tener un sobrevoltaje, esto produce también mayor corriente y mayor calor. Aquí era lo que les mencionaba, está un poquito, más gráfico, más visual, para poder, darnos idea de lo que les comentaba, la exposición directa al sol y los espacios que, pues, puede haber si es que tenemos más de un inversor, instalado. Si vemos en un clima soleado, hay, la techumbre, tenemos en la primera imagen del lado izquierdo superior, vemos que los inversores no están afectados por el sol directamente. Sin embargo, en la siguiente imagen del lado derecho, donde tiene el tache de color rojo, vemos que ahí sí, al inversor que está instalado del lado izquierdo, sí se ve, afectado directamente por la luz solar. Igual en lo que son, por ejemplo, en climas, fríos, el inversor al estar muy cerca de lo que es la techumbre, también no permite que el flujo de aire disipe ese calor correctamente. O bien cuando están muy alejados, aquí vemos, por ejemplo, aquí en un clima donde hay nieve, pues obviamente puede caer y eso puede afectar, a los inversores. Al igual, al colocar varios inversores en una misma instalación, debemos de tener en cuenta las distancias mínimas que debe de haber entre cada uno para que igual le permita el correcto flujo del aire. Aquí, bueno, hay aquí unas recomendaciones de cómo podemos instalarlo. Si vemos, puede estar instalado abajo de lo que son los paneles, ya sea de manera vertical, de manera horizontal, bajo una techumbre, puede ser de espaldas, uno con otro, abajo de una techumbre, un solo inversor. Y por último, puede ser también, en un cuarto, ¿vale? Puede, haber algún cuarto hecho específicamente para la instalación del inversor y también podríamos colocarlo de esta manera. Aquí en el ejemplo podemos ver que, puede ser tanto un PVC 60 como un PVC 120, los que pueden ir de esta forma, ¿vale? Ahora, lo que les comentaba, las condiciones estándar de medida, normalmente con esto, tienen la mayoría de los fabricantes de los paneles tienen como medidas estándar, la irradiancia, que son 1000 watts por metro cuadrado, la temperatura a 25 grados y la masa de aire a 1.5. Mientras se trabaje bajo estas condiciones, el panel va a trabajar a su potencia máxima y por lo tanto igual va a entregar su potencia máxima para que el inversor también tenga pues la eficiencia correspondiente. Aquí lo que debemos de hacer es un estudio, un rendimiento térmico para ver qué tanto afecta la temperatura, por ejemplo, no sé, en invierno y en verano, que hay mayor calor, o en invierno que hace más frío, ya que dependiendo de esto, si tenemos nuestro sistema dimensionado tal vez correctamente, o nosotros decimos, ¿sabes qué? Si va a entrar dentro de parámetros del inversor, va a estar en 600 volts, no pasa, pero tal vez si hace frío, que es por las mañanas, cuando amanece a este clima, ya sea de 0 grados o de 25, que apenas va a empezar a calentar lo que es el panel, va a tener pues obviamente un voltaje mayor.
pero ya teniendo una cadena de varios paneles, pues esto sí va a afectar en lo que es si teníamos un voltaje cercano a 600, que es en el caso de los inversores residenciales, y con un clima frío, como les comento, empiezan a trabajar a su máximo voltaje y puede que supere esos 600, ¿vale? Entonces aquí, bueno, yo pongo esta fórmula que es para realizar lo que es el rendimiento térmico. Aquí el 0 grados representa, como les comentaba, el inicio del día. Ahí puede variar, puede ser a menor voltaje, por ejemplo, no sé, -10 grados, si es que se calcula en un ambiente donde hace frío, o 45 si es en un ambiente donde hay más calor. El 25 grados es por la condición estándar y se multiplica por el 32%. Esto va a ser particular de cada panel. Aquí yo les pongo este ejemplo de esta tablita. Vemos que encontramos estos datos en el fabricante y donde dice el coeficiente de temperatura por voltaje es de -0.32% en cada grado, ¿vale? No consideramos mucho la corriente porque se ve muy poco afectado, ¿vale? Vemos que es un 0.05. Entonces, aquí les comento, aquí hay un caso práctico de lo que les comentaba. Si vemos que en la mañana, el panel está hasta 0 grados, ya que pasó la noche, se enfrió, está a 0 grados, tenemos lo que es el factor que da el fabricante y los 25 grados que es la condición estándar. Entonces realizamos ese cálculo y nos da lo que es 8%. Ese 8%, como lo da positivo, vemos que si el panel trabajaba 37.3, que es igual, regreso un poco, que vemos aquí, me parece que tomé, sí, el de 330 watts, ya que aquí tenemos otras configuraciones, yo tomé el de 37.3 watts, que es el voltaje máximo. Realizando el cálculo con ese 8% más, tenemos que aumenta a 2.98 volts. Eso al sumarlo, vemos que por la mañana ese panel no va a estar con un voltaje de 37.3, sino va a tener de 40.28, que ya al nosotros tener más de un panel ya es un voltaje bastante considerable que hay que tomar en cuenta. En el ejemplo 2 ahí sí puse, por ejemplo, que tenemos 15 paneles con el mismo voltaje, nos da un total de 559.5 volts. Tomamos lo que es la ficha del fabricante, del inversor, vemos que trabaja de 600, decimos, ¿sabes qué? Si está dentro de ese parámetro de voltaje, no va a suceder nada, pero vemos que en este ambiente hay un voltaje menor, es más frío. Entonces realizamos ese rendimiento térmico y al realizarlo vemos que aumenta a un 11.2%. Ese 11.2% lo multiplicamos por el total de voltaje que nos dan los 15 paneles y vemos que subió 62.66 volts. Al hacer la suma de ese voltaje adicional con el total de nuestros paneles, vemos que ya alcanzó un voltaje de 622.16. Entonces ahí ya está rebasando el voltaje máximo que permite el inversor, que era de 600 volts. Ahí ya puede tener a lo mejor un daño, puede arrancar el inversor, pero va a tener un daño por trabajar obviamente a un sobrevoltaje más de lo que indica el fabricante. En el siguiente ejemplo, es la misma situación, igual, bueno, ahí son solamente 10 paneles, pero en este tercer ejemplo vemos que tenemos ahora un clima demasiado caliente, a 54 grados centígrados. Igual realizamos lo que es el cálculo para sacar lo que es el porcentaje. Sin embargo, aquí al ser positivo, vemos que nos da un 9.28 negativo. Entonces, esto al multiplicarlo por el voltaje total de los paneles, vemos que tenemos -34.61 volts. Entonces, también el tener un clima caliente no quiere decir que el inversor ni los paneles van a trabajar a su 100%, ya que afecta lo que es el el voltaje y la potencia se ve afectado por lo que es la temperatura. Como vemos ahí de 373 bajó a 338 volts.
Y aquí, bueno, la conclusión es lo que les comentaba, a mayor temperatura, el voltaje es menor y a menor temperatura el voltaje es mayor. Entonces, bueno, lo que aquí podríamos considerar siempre es que al momento de hacer nuestro dimensionamiento y diseño, hay que, bueno, tener en cuenta este factor, más el factor igual de voltaje, que no nos pasemos en la cuestión del fabricante, del inversor, que la corriente supere o el voltaje supere, ya que esto podría dañar pues el sistema completamente. Aquí este otro factor que bueno, yo quise también tocar un poco este tema, es la potencia reactiva, activa y aparente, ¿vale? Aquí el inversor, bueno, si bien como conceptos básicos, igual yo puse aquí la imagen, algunos de ustedes sí pueden conocerlo, tal vez esta referencia. La potencia activa es cuando se tiene un trabajo útil, esa energía que tiene un trabajo útil y nos sirve para, ya sea cargas del hogar, cargas en un comercio, en la industria, que tiene una utilidad, ¿vale? La reactiva no es útil, esta se produce más que nada por las bobinas, que pues obviamente si hay más bobinas, hay más potencia reactiva por el efecto del campo magnético. En cambio, si ahí es cuando se recomienda colocar bancos de capacitores, ya que estos consumen potencia reactiva, ¿vale? Y el hacer la suma vectorial, aquí por eso vemos que tienen flechas. Cuando vemos flechas, estamos trabajando con vectores. Si tenemos la suma vectorial de la potencia activa con la potencia reactiva, nos da lo que es la potencia aparente, ¿vale? Aquí el otro punto es en lo que es el factor de potencia, ese es importante, ya que podemos tener, por ejemplo, bueno, aquí no tengo una imagen, pero en el triángulo puede estar mucho más alto lo que es la reactiva, por ende el ángulo es mayor, y si la potencia reactiva es menos, el ángulo va a ser menor. Aquí lo ideal, bueno, que buscan muchos es obviamente tener más activa que reactiva, y déjenme ver si puse aquí la captura, no lo tengo, ok, pero aquí va a funcionar principalmente, como les comento, por el factor de potencia. Entonces, es si mal no recuerdo, en el PVC 60 o 120 tenemos un factor de potencia de 0.995, ¿vale? Entonces, es bastante, bueno, bastante alto para tener mayor potencia, activa. Sin embargo, igual, han presentado casos en el que el cliente dice: "¿Sabes qué? Necesito, tengo un inversor de 60 kilos, pero yo solo quiero tener 50 kilos". Entonces, aquí la potencia también afecta lo que es la limitación, porque el cliente puede realizar esta modificación, ya sea a través de un display, si es que el inversor cuenta, a través de un software, que en nuestro caso llamamos Aurora Manager, o bien a través de la interfaz del inversor, en el cual puede bajar el porcentaje. Si teníamos 100%, lo puede bajar lo que es el usuario a cierto porcentaje para que el inversor se limite solamente a entregar cierta potencia, ¿vale? Y aquí, bueno, no tengo un ejemplo, pero podríamos hacer aquí uno rápidamente. Permítame un momento. Aquí está. No puedo compartirlo, pero aquí les voy a regresar a la siguiente imagen. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es el triángulo rectángulo, si bien sabemos que es porque tiene un ángulo aquí de 90 grados. Entonces, aquí un ejemplo que yo les puedo compartir es cuando tenemos, la que podemos obtener es la potencia aparente, ¿vale? De ahí, pues, nosotros vamos a poder determinar lo que es el factor de potencia y obtener las otras potencias activas y reactivas. En el aparente lo podemos obtener, en el PVC 120 tenemos que el máximo cable que acepta es de 95, la sección transversal del cable es de 95 milímetros cuadrados. Entonces, si esto nosotros nos vamos a una tabla y vemos, a qué calibre corresponde, porque muchas veces, manejan el AWG, vemos que tiene relación con 3 ceros,
y que es a 95 milímetros cuadrados, que es lo que les comentaba. Entonces, vamos a esa tabla, vemos que es 3 ceros, vamos a la otra tabla donde podemos ver cuánta corriente va a resistir ese cable y aproximadamente tenemos 270 amperes, que es lo que va a resistir. Esos 270 amperes lo vamos a multiplicar por ejemplo, en una instalación ya comercial de 120 kilos, vemos que, por ejemplo, nos llega una corriente alterna trifásica de 480, multiplicamos ese voltaje de 480 por los 270 amperes que admite el cable, tenemos un total de 129.6 kVA, ¿vale? Al tener estos 129.6 kVA, nosotros podemos realizar lo que es el cálculo, la trigonometría, y podemos obtener lo que es el ángulo. Aquí bueno, las identidades trigonométricas sabemos que, por ejemplo, aquí el ángulo aquí es phi. Entonces, el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo, que vemos que es la reactiva, y el cateto adyacente vemos que es la potencia activa, que es el que sigue después del ángulo. Bueno, al realizar estos cálculos que les comento, obtenemos lo que es el ángulo, que sería, permítanme, ok, si despejamos, tendríamos que es coseno a la -1 de ese ángulo. Bueno, trabajando con el factor de potencia, perdón, aquí en el ejemplo de lo que son los inversores Fimer, como les comentaba, es de 99.9, es 0.995, una disculpa. Entonces, ponemos lo que es coseno a la -1 de 0.995 y obtenemos que es un ángulo de 5.76 grados, ¿vale? Eso al realizar las debidas multiplicaciones de coseno por coseno del ángulo por hipotenusa, ahí tendríamos lo que es la potencia activa y tendríamos 128.95 kilowatts. Eh, y en lo que es la reactiva es lo mismo, pero en vez del coseno usamos el seno y tendríamos 12.93 kilos. Entonces, vemos que la potencia activa sí es mayor, ya que el ángulo es más pequeño. Entonces, bueno, estas algunos de los factores, como les comentaba, de los que podemos, de los más importantes, que es el voltaje, el derrateo por temperatura y la limitación de potencia a través de lo que es la interfaz de los inversores, ¿vale? Me parece que esta es la última de la potencia. Sí, correcto. No sé, podemos empezar con algunas preguntas, si es que tienen algo que quisiéramos que retomáramos. Déjenme ver, creo que hay una en el chat. Ah, 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 ah. Muchas gracias, señor Alejandro Limón, por esta interesante charla. En el momento no contamos con ninguna pregunta en Sí. el chat. Invitamos a los asistentes a realizar sus preguntas, sus comentarios, todo lo que deseen por medio del chat o pueden levantar la mano para hacer alguna apreciación. Bueno, le damos la palabra al señor Joan Sebastián. Muy buenas tardes, ingeniero Alejandro, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, Johan. Un Bien, gusto bien. ¿Y tenerlo tú cómo estás? en Colombia. Bien, bien, sí, señor. Inge, una pregunta, ¿cómo se comportan los inversores con respecto a ambientes de corrosión, digamos, o salinidad, cuando son, digamos, alturas bajo el nivel del mar, como digamos en este ejemplo Barranquilla o Cartagena, ¿se pueden instalar a la intemperie? Sí, sin embargo, tienen lo que es el IP65, en el cual, bueno, tiene lo que es polvo, tierra,
a este ambiente robusto, también lo que son chorros de agua. Sin embargo, ya al estar expuesto constantemente a una fuga de agua que dice, ¿sabes qué? Ya lleva una hora o media hora que el inversor le está cayendo agua, obviamente bueno, va a haber como cierta filtración, ¿vale? A ese grado de que esté en constante sería otra IP que sería la 66, pero en IP 65 sí especifica que es a tierra, a climas polvosos, a chorros de agua, pero no a ese grado de estar constantemente. En el tema de salinidad, me ha tocado sí ver un caso en Colombia, una vez en un soporte en el que era demasiado, entonces se veían más que nada afectados los MC4, ¿vale? Pero ese sí es un poquito, bueno, en parte el inversor, pero también externo en el cableado del MC4 y obviamente ahí, bueno, no sé qué tan extremo sea, Johan, el tema ese de salinidad que tú has visto. Hola, hola. Bueno, muchas gracias, señor Johan, por su pregunta, señor Alejandro, por su presentación, por tan interesante charla. De nuevo, agradecerle también a los asistentes por estar y haber permanecido durante toda la charla. Los invitamos a la próxima, que será a las 5:30 p.m. y tiene como título Diseño de sistemas fotovoltaicos, baterías de litio. Será dirigida esta charla por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE, entonces están cordialmente invitados. Señor Alejandro, por el momento no hay más preguntas, no hay más apreciaciones, entonces vamos a dejar por aquí la charla, ¿de acuerdo? Ok, muy bien, Marcelo. Bueno, que estén muy bien, feliz noche para todos, hasta luego. Gracias.